Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy tenemos el control a unos Estados Unidos separados. Sí, el presidente Petro, en el marco del acto de perdón del Estado por las víctimas de los llamados falsos positivos, se dejó llevar nuevamente por el convencimiento que tiene de sí mismo de ser supuestamente un conocedor sobre lo divino y lo humano. Y entonces decidió contarle al país sobre el origen del nombre del país norteamericano. Sí, Estados Unidos. Veamos. Es así como se recompusieron los Estados Unidos, que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados y se mataban entre sí, unos defendiendo la esclavitud y otros tratando de liberarse de la esclavitud. Semejante guerra, se mataban entre sí. Uy, no, pare ahí, presidente, qué revuelto. Para nosotros los historiadores oír estos cuentos es un poco perturbador, porque está revolviendo temas que pasaron con casi 100 años de diferencia. Bueno, antes de contarles el reguero de memes que dejó esta clase de fake historia, vamos a dejar muy claro el origen del nombre de Estados Unidos de América. Y para ello vamos a remontarnos en la historia de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Los padres fundadores de esa nación fueron, entre otros, Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin, que acuñaron el nombre Estados Unidos de América en la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Fueron 13 estados que decidieron unirse para declarar su independencia de la corona británica. Ahora bien, la guerra de secesión ocurrió entre 1861 y 1865, casi un siglo después de que se hubieran independizado, y fue un conflicto entre los estados del sur y los del norte, y en efecto, los del norte querían acabar con la esclavitud y los del sur no. Así que ese revuelto que se inventó Petro es eso, un revuelto, un sancocho que nada tiene que ver. Ahora sí, las redes sociales explotaron a carcajadas. Uno de los memes más chistosos fue el siguiente. Es como una suerte de historia de Estados Unidos en un montaje de Wikipedia. Estados Unidos, que antes estaban separados entre sí y se mataban unos a otros hasta que se morían para siempre. La mayoría de estos muertos eran personas que estaban antes vivas. Esta fue otra respuesta de un cibernauta realmente muy chistosa. Dentro de poco, hablando de algunos pueblos de mi Huila, dirá: Gigante por ser un pueblo gigante y es pequeño. Campo Alegre por no ser triste. La Plata porque hay mucha. Villa Vieja por no ser nueva. Pichalito porque es mucho de eso. Salado Blanco por ser blanco y salado. Pichalito, para la aclaración, no es un pueblo que queda en Colombia, sino en México. Y uno más. Los Estados Unidos, que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados. Bueno, todo esto sería muy chistoso si de hecho ocurriera una vez de vez en cuando, como... Así lo conocí, así lo querí. Pero pues lo del presidente Petro ocurre todo el tiempo. Hace 2 semanas ocurrió esto y habló del virus de la vida en plena Asamblea de las Naciones Unidas. Que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión: expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amables. Estas narrativas y errores históricos se unen a una información falsa, como cuando dijo que estaba con Isabel Allende, la autora de La Casa de los Espíritus, famosa escritora latinoamericana, y según Petro era la hija de Salvador Allende, que obvio no era, sino que coincidía el apellido. Petro confunde y miente con la historia de Estados Unidos, con conceptos económicos, jurídicos, filosóficos, matemáticos, astronómicos, climáticos, científicos, con el fin de crear una realidad, una cosmogonía, en donde él y sus seguidores le creen sus cuentos. Mejor dicho, como diría Petro, que habría dicho el sabio Confucio: Confucio y reinarás. Y casi salgo trabado.